Hola, qué gusto que nos esté acompañando en un episodio más de Café en Café, el podcast, este espacio del Instituto del Café de Costa Rica para todo el sector cafetalero nacional, para hablar sobre temas importantes, temas que están sobre la mesa, actuales y demás sobre nuestro sector. El día de hoy me acompaña don Gustavo Jiménez Elizondo, director ejecutivo del ICAFE, y Maripaz Jiménez Domínguez, coordinadora de la oficina de proyectos del ICAFE. Hace unos días atrás se dio el anuncio por parte de la Unión Europea sobre los niveles de riesgo que tienen los países productores ante el Pacto Verde Europeo. Costa Rica afortunadamente obtuvo el riesgo más bajo posible en esta clasificación, y a diferencia de pues, nuestros competidores en los productos de café, que es muy importante para nuestro acceso al mercado, para competitividad, en fin. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy: cómo se obtiene esa clasificación, qué esfuerzos realizó el sector cafetalero nacional, y hablar un poco qué impacto tiene esto para nuestro sector. Don Gustavo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos una vez más en De Café en Café. Ya casi que es un miembro titular de este podcast. Muchas gracias, más bien. No, gracias por estar acá. Gracias, Andrés, y a Maripaz por acompañarnos hoy. Y vamos a conversar de esta buena noticia. Yo creo que cae muy bien entre tantas noticias, a veces desalentadoras. Yo creo que son oportunidades, pero también complicadas, que nos han puesto, pero yo creo que nos han hecho más resilientes también al sector. Hay que verle el lado bueno a todo esto. Cuando estamos bajo temas de crisis, nos hacemos siempre más fuertes. Yo creo que esa es parte de la esencia del café de Costa Rica. Sin duda, sin duda. Maripaz, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Ya habíamos hablado de Pacto Verde en su momento. Esto pues va alineado, y también hay que refrescar un poco la mente de nuestro sector, de qué es Pacto Verde, porque es importante. Pero también hoy con una buena noticia, es una actualización de todo lo que se ha venido gestando el Pacto Verde. Sí. Hola, bueno, muchísimas gracias por el espacio, Andrés. Y sí, como habíamos comentado la vez pasada en el podcast, hablamos un poco de las funciones de la oficina de proyectos, donde nuestro proyecto más grande es el tema de Pacto Verde. Entonces está muy bien conversar el día de hoy sobre todos los avances que hemos venido teniendo y esta nueva categoría de riesgo en la que Costa Rica queda clasificado. Don Gustavo, hablemos y demos contexto. ¿Qué es el Pacto Verde y cómo nacen estas políticas ambientales? Pacto Verde es básicamente una visión de acciones que tiene la Unión Europea al 2050. Ellos quieren ser carbono neutro en 2050, y en base a eso han establecido ciertas metas, donde también parte de esas metas es qué consumen y cómo lo consumen, básicamente. Una de sus primeras metas es que sus productos y bienes, de donde vengan, sean productos cero deforestación, ¿verdad? O sea, que vengan países que son responsablemente productivos a la hora de hacer sus acciones productivas en el medio productivo, por ejemplo, en las plantaciones de café, donde se evite la deforestación, ¿verdad? Eso es básicamente, y se cumpla con derechos laborales, se cuida a las comunidades más vulnerables, y con eso se garantice que hay un trato justo con esa producción de café para café, pero también hay otros cultivos y otras producciones como cacao, aceite y ganado, ¿verdad? Que están en ese marco. Madera. Y han clasificado a los países en riesgos: riesgo alto, riesgo estándar y riesgo bajo, ¿verdad? Y los de riesgo bajo básicamente lo que van a tener es un escrutinio de un 1% sobre sus declaraciones. Eso hay que ellos van a declarar, y es una responsabilidad que tiene el importador a esos países de declarar que esos productos son libres de deforestación. ¿Qué es lo que hemos hecho como país? Que vos preguntabas. Bueno, como país nos organizamos en 2 mesas. Una mesa liderada por los ministerios, donde básicamente el país hace una presentación de por qué Costa Rica debe estar más bien excluido de esas políticas, porque venimos con una tradición de sostenibilidad de más de 30 años. Y otra mesa donde trabajamos como sector, alianza público-privada, beneficios, cooperativas, la institución, productores, y establecemos cómo vamos a presentar esa declaración ante los compradores de café. Gracias a ese esfuerzo, que yo creo que es un esfuerzo donde se ve cuando el Estado, el sector privado y la institucionalidad se alinean, se logran cosas muy buenas o maravillosas. Costa Rica se logra situar en país de bajo riesgo. ¿Qué significa eso? Que es un café seguro para comprar, que es un café que tiene respaldo de sus acciones en sostenibilidad, y que es un café socialmente responsable con las acciones y está alineado a la visión de Europa. Entonces básicamente nos comportamos como un socio natural para los europeos, y ojalá que sigan consumiendo nuestro café. De hecho, el año pasado compraron más café
los europeos que Estados Unidos, que los norteamericanos. Entonces es un signo y es un voto de confianza. Más café de Costa Rica. Exactamente, que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y es un aplauso y un agradecimiento a los productores que se matricularon, a los beneficios que se matricularon, al sector exportador que se matriculó y por qué no decirlo al sector tostado. O sea, es un esfuerzo donde cuando todos estamos claros sobre el objetivo, las cosas llegan donde deben ser y a buen puerto. Vio qué manera de hacer un resumen ejecutivo y abarcar las 16 preguntas que teníamos a lo largo de estos 30 minutos. Bueno, ahorita hay que inventar más, pero no pasa nada. Don Gustavo, pero entonces, ¿cómo afecta el comercio del café directamente estas regulaciones? ¿Por qué es que es un reto? ¿Por qué es un desafío? ¿Por qué es sensible para nosotros? La multa que tiene el importador de café o en el reglamento del comerciante es una multa del 5% sobre sus ingresos brutos. Entonces, en grandes corporaciones el 5% diría, es cualquier cosa, no, quiebra. Y sí, muchos pequeños importadores quiebran. Entonces es un riesgo muy alto donde los compradores de café tienen que mitigar el riesgo básicamente a casi cero. De hecho, ellos han adquirido sistemas para también verificar la información que nosotros ponemos. ¿Qué es lo que ha hecho Costa Rica? Ha tratado con estas alianzas público-privadas de levantar un mapa general con los puntos y polígonos que piden. ¿Qué es un punto y un polígono? Bueno, la georreferenciación. Para alguien que no lo entiende, así, muy sofisticado, como cuando se está en WhatsApp, le dicen, deme el punto donde está usted. Ese es un punto, ¿verdad? Y un polígono es que usted hace la demarcación del área donde usted está ubicado. Eso es un polígono. Eso se alimenta a una base de datos y se consume y se verifica que no haya tenido deforestación a partir del 2020, ¿verdad, Maripaz? Sí, justamente a eso vamos a entrar. Maripaz, ¿qué es el reglamento de deforestación cero, EUDR, por sus siglas, y qué requisitos impone especialmente a café y evidentemente a otros productos agrícolas? Ok, sí, como mencionó don Gustavo, esto aplica tanto para café como otros productos como lo que es la carne, el caucho, aceite de palma, soya, entre otros, y prácticamente lo que busca es que estos productos realicen procesos de debida diligencia, es decir, que tenga como todo un sistema de trazabilidad bien definido y que además no presenten deforestación a partir del 31 de diciembre del año 2020. Aparte de esto, lo que presentan o solicitan es que estas fincas, ya sean en este caso de café, estén georreferenciadas a través de puntos y polígonos, y para eso nosotros en Eli Café y para todo el sector cafetalero utilizamos una herramienta que se llama CR Café. Entonces, esos son como los requisitos principales que está pidiendo la Unión Europea para poder comprar estos productos específicos y que entren a estos países. Maripaz, ya don Gustavo hablaba básicamente un poco de qué contempla ser riesgo bajo. Bueno, existen los 3 riesgos: riesgo alto, riesgo estándar, riesgo bajo. Costa Rica queda categorizado, clasificado como riesgo bajo. Pero ¿cuál es la diferencia práctica entre cada uno de estos riesgos? ¿Y por qué catalogan un país riesgo alto, por qué un país riesgo estándar y por qué un país riesgo bajo? Ok, sí, son las 3 categorías. Tenemos categoría de riesgo bajo, estándar y alto. En este caso, el riesgo bajo, que es donde está categorizado Costa Rica, como mencionó don Gustavo, ellos realizan verificaciones de toda la información únicamente de un 1% de los volúmenes de café que son exportados, y quiere decir que también la legislación que hay en el país es bastante fuerte y se cumplen con los requerimientos relacionados a la degradación forestal. Luego tenemos la categoría de riesgo, que es estándar, que en este caso no están como muy seguros de si pueden ser un riesgo alto o un riesgo bajo, pero lo que implica es que ellos van a tener un 3% de las verificaciones de esos volúmenes. Y cuando hablamos de un riesgo alto, son esos países donde tal vez la legislación ambiental no es tan fuerte y se hace una verificación de un 9%. Entonces ellos van a tener como una revisión más rigurosa de todos esos procesos de debida diligencia y de cada una de las fincas que están presentando y para poder exportar ese café. Hablemos un poco, Gustavo, de por ejemplo, cómo quedaron nuestros competidores. Cafés de Guatemala, Colombia, Brasil, en fin. En la región, solo Costa Rica quedó de riesgo bajo, a excepción de República Dominicana y creo que otro más, pero básicamente en el bloque continental Costa Rica está, y comparado con Brasil y Colombia, que quedaron en el riesgo estándar, ¿verdad? Entonces eso nos da una ventaja competitiva importante. Otro tema que hay que valorar es que también la regla de origen rígida, la regla de origen se queda rígida, y eso es muy importante para tratados internacionales que más adelante ustedes van a conversar, porque la trazabilidad depende de eso, ¿verdad? Si son de regla de origen flexible, ¿qué significa que sea rígida o sea flexible? Cuando es rígida, el café mantiene su origen desde su planta hasta la taza
¿verdad? Se mantiene ese café, se manufactura y sigue siendo tico. Pero cuando es flexible, si se transforma en otro país, o sea, si se manufactura, se tuesta, ya pierde su origen, ¿verdad? ¿Qué significa eso para el productor o para la gente? Pierde la trazabilidad y pierde su valor. Entonces, si yo realmente estoy pagando por café tico y no sé que es café tico, porque yo voy a pagar de más, porque yo voy a pagar un diferencial, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque en el tema de Pacto Verde, la trazabilidad importa y la regla de origen rígida se mantiene. Me gustaba esta clasificación, ¿cómo la debemos de tomar? ¿Qué importancia tiene para Costa Rica como país productor, como país agroexportador? ¿Qué importancia tiene la clasificación de riesgo bajo? Número uno, como país, valida, verifica, certifica que todas las políticas ambientales de los últimos 30 años son válidas y tienen un impacto importante en el comercio. No es simplemente una cosa muy bonita que se ha vendido como sostenible, sino realmente tiene un impacto en el comercio y en la transacción de bienes y servicios. Segundo, Café siempre ha sido un líder en este tema. En el 2012 empezamos con Nama Café y estos esfuerzos se han venido recopilando, accionando y hoy dan el fruto de que una política y una visión de país a 10 años tiene frutos, ¿verdad? Entonces eso que el cuento que la planificación no sirve para nada, yo creo que aquí se elimina y se dan cuenta que si nos organizamos como sector y tenemos políticas claras de impacto, no es hoy, no es mañana, pero sí en décadas y en quinquenios hay impactos importantes. Esto no es accidental lo que pasó, yo creo que a la gente tiene que quedarle claro eso. No es básicamente que un grupo de personas en 8 meses llegaron y se pusieron de acuerdo y sacaron un documento, no. Es que hay una política, una ley como la 2762, una ley como la 9630, un sector organizado por más de 100 años que en momentos donde hay que dar la cara al mundo con nuevas regulaciones, nuevos retos, existe el talento, la capacidad y la gente de lograrlo. Y eso no es accidental. Yo creo que esto no hay que darlo por menos. Esto es el esfuerzo de un país y de un sector que se organiza, piensa y tiene la capacidad de responder con clase mundial a estos retos. Don Gustavo, ya usted entra en la siguiente pregunta, me da pie para hacer esta pregunta. ¿Qué rol ha jugado el ICAFE en todo este proceso de Pacto Verde? Y evidentemente, ¿qué tan importante es que el ICAFE esté conformado de la forma que está conformado, con representación de toda la cadena de valor del café, para lograr estos resultados? Su ley dice que regula las relaciones entre productores, exportadores y tostadores, ¿verdad? Y beneficiadores. Más que regular la relación, es un facilitador, ha facilitado el accionamiento, la conversación, las discusiones, y eso es muy valioso porque la institucionalidad da una plataforma que otros países se la desean. Estuvimos hace unos días exponiendo el caso de Costa Rica en Centroamérica, y Costa Rica realmente sola camina y brilla. O sea, y no es un tema de que está la dirección hoy o de que está la junta directiva hoy, no. Es un tema de institucionalidad y de sector. Donde Costa Rica está, las cosas son diferentes. Porque hemos decidido hacer las cosas a la tica, ¿verdad? Y no imponiendo, sino pensando y dialogando. Yo creo que este es un excelente ejemplo de diálogo, conversación y no de imposición. Pero es muy curioso que en este tema del Pacto Verde Europeo y libre deforestación, no es solo café el producto que se ve pues regulado, digamos. También usted ya mencionaba anteriormente 4 más, pero yo creo que solo en este sector se ha hablado tanto de tema de Pacto Verde, se ha estado haciendo videos, se ha conformado una comisión, hemos estado en el Parlamento Europeo hablando con eurodiputados, exigiéndoles que cumplan también ellos su parte y demás, a diferencia de otros lados. Y de hecho los cooperantes, GIZ, ONUDI, en fin, un montón de cooperantes que han estado en medio de este proceso, nos lo han dicho. Es que el café va a la vanguardia con este tema, y es por esto que usted hoy está mencionando, que es el tema de toda la cadena de valor, de una institución, de una ley, de una regulación de todos los sectores, y que eso es muy importante que también el sector cafetalero, si no lo conoce, lo sepa, y que conozcan cómo nos ven en el mundo, que eso es muy importante, Maripaz. Y hablemos un poco sobre las evidencias que aporta el país para lograr esta clasificación, y además de esas evidencias, de esa información que hemos aportado, cuáles han sido las herramientas, los proyectos
concretos que ha desarrollado la institución para fortalecer esta posición y lograr este resultado al final de cuentas? Ok, bueno, creo que la herramienta principal que nosotros usamos para el sector cafetalero es el CR Café, que lo tenemos desde el año 2018 y eso ha permitido tener como una base más consolidada para poder integrar toda la información del sector cafetalero. Entonces, el CR Café, que es una aplicación tanto web como móvil, lo que brinda son recomendaciones técnicas al sector, pero conforme han pasado los años, esto ha ido evolucionando y actualmente es como nuestra herramienta para integrar la información relacionada al Pacto Verde Europeo. Entonces, por ejemplo, dentro de la herramienta es donde los productores y los beneficios pueden georreferenciar las fincas a través de los puntos y polígonos, como mencionó don Gustavo, y ahí se va a integrar toda la información. Además, existen módulos para exportadores, donde ellos de ahí pueden descargar todas esas georreferenciaciones de las fincas en los formatos que está exigiendo la Unión Europea. Entonces, esto nos ha permitido avanzar de una manera más rápida porque desde este año 2018 se ha integrado toda esta base de datos que ahorita estamos fortaleciendo. Ese sería el primer punto. En segundo lugar, también la actualización de lo que es el Parque Cafetalero Nacional. Cada 2 años es lo que se está buscando que eso se actualice y también nos permite tener información más exacta de lo que son las fincas cafetaleras y todas las hectáreas que tenemos a nivel nacional. Y además de todos los sistemas internos que ya teníamos, como el reporte de cuotas quincenales, de los contratos de exportación y demás que ya el ICAFE estaba realizando, lo que se hizo fue adaptarlo según los requerimientos de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, los beneficios que realizan los reportes quincenales antes tenían una clasificación de café normal o café convencional y ahora existe una categoría que es CLDD, que significa Café Libre de Deforestación, donde también desde ahí hacen un reporte. Entonces quiere decir que ya nosotros teníamos esa base sólida, esa base consolidada y lo que hicimos fue adaptarlo según los requerimientos. Entonces eso nos ha permitido avanzar un poco más si lo comparamos con otros cultivos. Sí, pero además desde el puro principio, Maripaz, se hizo la implementación de una guía o la guía de implementación con cooperación. No nos quedamos esperando a que la Unión Europea enviara cómo aplicar esto, sino que nosotros a nuestra manera, con nuestras herramientas, hicimos las cosas para poder cumplir con esto, que eso es algo importante. Más bien nos preguntaban cómo íbamos a hacer. O cómo lo estábamos haciendo, nos preguntaban. Sí. Y ahora hay un cambio importante, y eso que dice Maripaz yo creo que es de resaltar, porque la plataforma para hacer la debida diligencia fue la ley, que ya teníamos instaurada. Entonces tampoco fue accidental, eso nos permitió acelerar bastante el proceso y eso nos da una ventaja competitiva. Lo otro importante que se menciona ahora es que sí, nos ven como un ejemplo. De hecho, ahora hay un cambio reciente. Yo no sé si está entre el guión ahí para no matar a Andrés. Enorme doble trabajo es pensar de nuevo en otra pregunta. Que es el tema que simplificaron el sistema. Ahora por el tema de la guerra arancelaria que hay entre Estados Unidos y Europa y solo es una declaración por año, ¿verdad? Entonces ahora estamos trabajando con la OIC. Es un proceso que está liderando Maripaz con Alcides y otro grupo de equipo acá, y recalco el equipo que es altamente profesional en el café, donde estamos trabajando en la OIC para simplificar el trámite y unirlos a los certificados de origen, ¿verdad? Que eso nos va a dar otra ventaja competitiva más para seguir posicionando. Y vuelvo, la pregunta al final de cuentas es, el productor, ¿qué gano yo? Bueno, una presencia en el mercado, un país que es mucho más expedito en trámites y mantener los mercados abiertos, que eso es súper importante, y ese reconocimiento al final se va vía precio. Yo quiero, y usted me está dando pie a la siguiente pregunta, qué bien que menciona esto para el productor, porque ¿qué significa este anuncio? Para un productor que está en Aguabuena de Cotobruz, para un productor que está en San Jerónimo de Tarrazú, para un productor que está acá en el Valle Central, un productor de Lourdes de Naranjo. Vamos a ver qué significa esto, qué cambia, qué se mantiene para estos productores. Que se mantienen los mercados abiertos. Mercado Europa viene mercado abierto y pueden mandar más café de Costa Rica por su categoría, número 1. La simplificación de trámites, interesante, y puede ser que no demos abasto con el café. A pesar de que los mercados están con precios altos, ya ha habido una corrección importante hacia la baja, ya hemos bajado a los 400, estamos cercano a los $342 por quintal, y eso es importante porque también en algún momento se va a activar la demanda y la gente va a querer comprar con el mínimo riesgo posible, ¿verdad? Y eso significa acceso a mercado. Vean, en este momento a veces, como decía mi abuelo, no es que llueva un día mucho y otro día no llueva, se ocupa que todos los días llueva. Bueno, esa es la misma analogía, ocupamos que todos los días le llueva café de Costa Rica, que le llegue plata todos los días, y eso solo se garantiza con mercados abiertos. En español, sencillo y criollo, señores,
tenemos un posicionamiento muy alto donde el precio del café sigue siendo importante para nosotros por ser café de Costa Rica y un mercado abierto. Sí, porque digamos, si vemos el resultado de la cosecha anterior, donde por primera vez después de muchísimos años, Europa se convierte en el primer comprador de café de Costa Rica, un 40% sobre un 38% de Estados Unidos, ese es el reflejo de que hicimos bien la tarea, de que el mercado europeo está confiando en el café de Costa Rica para no tener riesgo a la hora de querer vender ese café. Pero también se pueden dar comentarios de personas que desconocen todo lo que hay detrás y solo ven lo primero, que esto es un esfuerzo para el sector exportador. Y no, esto es un esfuerzo en cadena. Que si el sector exportador se le cierra un mercado, ese exportador no le compró el beneficio y el beneficio tiene problemas para colocar el café que le compró a su productor y el café que pueda vender, que pueda pagarle a ese productor. Entonces, eso es muy importante verlo, don Gustavo, y cómo aprovechamos esta ventaja competitiva, cómo aprovechamos este mercado europeo para posicionar mejor nuestro café en Europa. Salgámonos un poquito de Europa, te voy a cambiar un poco la pregunta. Cuando estuvimos en Dubái y estuvimos hablando con los árabes también, dicen, ¿ustedes cumplen Pacto Verde? Sí, me interesa su café. Entonces, no solamente es un impacto para la Unión Europea, es un impacto para otros mercados. Es que también hay un movimiento de inventarios, de destinos. Entonces, vamos a ver, el posicionamiento que hacemos, primero, nos valida nuevamente como un país productor que es responsable con el medio ambiente y con las garantías sociales. Segundo, de alta calidad. Y primero, calidad, porque café primero es calidad en ese sentido. Segundo, responsable ambiental y socialmente. Y tercero, cumplimos los contratos porque la ley garantiza el cumplimiento. Y esos tres pilares son las tres patitas, yo digo, del banco que hacen la diferencia de café. Y si tenemos mercados abiertos donde más bien no damos abasto, pues hay que empezar a hacer otras cosas aquí en Costa Rica para vernos diferentes también. Pero ya tenemos la puerta abierta con una carta de presentación formidable que muchos países se la desearían en el mundo. Sí, sin duda. Maripaz, ¿qué debe de tomar en cuenta los exportadores a partir de ahora para cumplir con el EUDR? Sí, bueno, bajo este escenario las condiciones como tal no cambian tanto para los exportadores. Sí se toman cuenta de que el nivel de riesgo que está teniendo para Café de Costa Rica es mucho más bajo, con solamente ese 1% de revisión de esos volúmenes de café que se exportan. Y bajo este escenario lo que se recomienda es igual mantener como esa buena relación con los beneficios, con los productores, para que todo ese sistema de trazabilidad esté cumpliendo con los requerimientos. También, aparte de las georreferenciaciones, nosotros manejamos lo que son los consentimientos informados de los productores, donde ellos declaran que sus fincas son libres de deforestación. Entonces, desde ahí estamos empezando como todo ese sistema de trazabilidad que al final el exportador va a mantener como toda esa información que sale a partir del CR Café. Entonces, prácticamente los sistemas se mantienen igual y lo que buscamos es que al final aumentemos todas esas georreferenciaciones, toda la cantidad de fincas que tenemos mapeadas y que exista como esa buena relación entre uno y otro. Incluso, Maripaz, recientemente se evaluó nuestro trabajo ante el sector y se tuvieron muy buenos resultados, que eso es importante. Hace poco se envió una circular sobre esto, que eso es importante. Sí, también adicionalmente realizamos una encuesta a todas las firmas beneficiadoras para conocer si realmente utilizaban la herramienta CR Café y como vos decís, sí tuvimos muy buenos resultados. Casi que el 90% de las firmas beneficiadoras utilizan la herramienta CR Café y sobre todo para el cumplimiento del Pacto Verde Europeo. Entonces, desde el tema de consentimientos, de georreferenciaciones, contratos de exportación y demás, han sido utilizados y esto quiere decir que todo el trabajo que ha realizado el sector cafetalero y el ICAFE como tal ha dado muy buenos resultados y todo esto lo asociamos con lo que ya mencionó Gustavo del tema de exportaciones y de posicionarnos en los diferentes mercados. Sí, sin duda. Eso también es importante y motivador para la institución de que la institución y el sector, porque además hay una comisión detrás de todo esto y integrada por el sector, de que se está haciendo, que los esfuerzos están valiendo la pena, están siendo utilizados, que eso es lo más importante. Don Gustavo, usted hablaba que incluso están viendo con buenos ojos el trabajo que ha hecho Costa Rica, que lo quieren replicar, pero ¿cómo nos está posicionando esto en el sector cafetalero internacional? ¿Lo ven replicable en otros países? Hace poco hubo una reunión de varios países productores de café en Guatemala. ¿Qué se habla? ¿Qué se dice? ¿Cómo se ve el ejemplo de Costa Rica? Ok, Café de Costa Rica tiene una ventaja que es la plataforma de ley, que eso va a ser difícil de replicar por otros países. Sin embargo, la pregunta trascendental que le hemos hecho es, cuando se coincide el reglamento de Pacto Verde,
no se contempla el productor, no se contempla la base. Entonces una de las lecciones aprendidas que todos han entendido es, si esto quiere que tenga éxito en el tiempo, tenés que involucrar más a los productores para que brinden información. Entonces es algo que el ejercicio que hemos hecho en Costa Rica, pues algunos los han querido replicar con los talleres. Otra ventaja que tenemos también es el sistema de información, que es un sistema de información que no se levanta a la noche a la mañana, que tiene muchos años, ¿verdad? Y eso nos permite tomar decisiones y también entender cómo hacer ciertos ajustes, como mencionaba Maripaz. Tenemos un tema de cuotas, aprovechémoslo. Básicamente modificamos y metemos una casilla más. Los países han tenido que crear esa trazabilidad. ¿Cómo nos ven? Como un referente a la reunión que hemos tenido con la OIC, lo que hemos dicho es mantengamos lo sencillo, no nos compliquemos. O sea, hagamos cosas que también puedan asumir y leer otros que no entienden de café, ¿verdad? Porque el comprador de café está en su negocio y necesita mostrar evidencias concretas y fáciles para que la autoridad competente en Europa pueda hacer las revisiones. Entonces, también es un tema de lenguaje. Como hablamos hoy aquí, tratamos de hacerlo lo más llano posible. Bueno, los compradores también ocupan ese lenguaje para que las autoridades competentes, que son las que revisan, entiendan esa información. ¿Cuál es la ventaja de Costa Rica? El techo no lo ponemos nosotros. Yo creo que después de 10 años de estar compartiendo el sector y 5 ya estar de trabajar en el instituto, yo creo que el techo lo tiene la misma institución, el mismo sector. Sí estamos en un tema y un tiempo de transformaciones muy grandes, a pasos agigantados, como vos decís. Yo creo que las crisis, el tema de mercados, clima, todo esto se ha venido a juntar porque básicamente es acelerar la rueda. ¿Cómo veo a Café de Costa Rica? Con un futuro brillante. A pesar de todo, es un futuro brillante lo que viene, porque estamos preparados, tenemos gente capacitada, no solo en el instituto, sino con los exportadores, los beneficiadores, los mismos productores están dando un giro a la hora de cómo se presentan. Da gusto ver a la gente cómo habla en las ferias, vos lo has visto. La gente nueva, la gente joven que se está preparando, la gente con mucha juventud acumulada, como digo yo, que también está dando campo. Entonces, yo no veo por qué Costa Rica no pueda más, y Café de Costa Rica aún más. Maripaz, adelante, pero ¿se puede perder esa clasificación para que lo tomes en cuenta? Vamos a ver, esa clasificación sí se puede perder según los avances o conforme va pasando el tiempo a la hora de realizar las exportaciones. Entonces, nosotros ahorita estamos con esa categoría de bajo riesgo, sin embargo, puede ser que en los próximos años, según los resultados de las exportaciones que tenemos, eso pueda variar. Entonces, puede ser que revisen y una finca salió que sí fue deforestada y tienen problemas y empiezan a poner alarmas. Exactamente, entonces eso puede suceder, puede haber un cambio de que Costa Rica pase de nivel bajo a estándar, por ejemplo. Sin embargo, con el trabajo que estamos realizando, consideramos de que eso es probable que no vaya a pasar. También estamos reforestando con campañas y demás, muchos árboles. Y adicional a esto, bueno, el Pacto Verde Europeo está incluyendo ahorita el tema de libre deforestación, pero sabemos que eso engloba un montón más de temas, como por ejemplo el que ya mencionaron de derechos humanos, y con eso ya estamos creando toda una base a partir de otro proyecto específico, donde estamos incluyendo temas de derechos humanos, derechos laborales y también la parte ambiental. Entonces, al final todo esto integra como toda esa información, y también cuando ya salgan nuevas regulaciones, ya vamos a tener otra base más consolidada para poder cumplir con los requerimientos. Y poblaciones indígenas también, acordémonos, y como comercial, y no es un comercial, es algo que también los productores pueden decir, todo el sector. Somos el único país, creo, de Centroamérica que paga seguros recolectores. Nos gastamos más de $1 millón en seguros, tanto de maternidad y enfermedad como de seguro familiar, que es con la caja, como riesgos del trabajo para el sector recolector, ¿verdad? Y para una población bastante grande, que es la indígena Huehugle, también hay nicaragüenses y ticos y demás, pero eso es un tema que también nos está posicionando. Entonces, y el tema de las casas de la alegría, que también es un tema para el tema del trabajo infantil y demás. Entonces, que estamos en contra y que los niños tienen que tener su salud, su educación en esos centros especializados. Yo creo que ahí es donde... Pero tres estrategias que estamos hablando es adelantándonos a lo que viene. Correcto. Y vamos más, digamos, vamos cosas que en otro podcast podemos hablar, y ahí más bien que cuente Olman y Maripaz lo que estamos haciendo, porque estamos visualizando y Café al 2030. Y no hablo de Café, hablo de Café de Costa Rica al 2030. Y eso es lo que hay que estar hablando hoy. Y yo creo que esa claridad se nota cuando cualquiera de nosotros, insisto, del que está trabajando en liquidaciones hasta el que está en proyectos y pasa por la administración, habla, Café de Costa Rica es diferente. Yo creo que eso es de orgullo y no lo demos por sentado. Maripaz dijo algo, esto no es un logro que hay que darlo por sentado, esto hay que seguirlo trabajando si queremos seguir siendo Café de Costa Rica. Doña María José, doña Maripaz, un mensaje de cierre para este
podcast tan interesante y que creo que es un tema muy técnico, muy complicado, que lo logramos llevar a lo más llano para entenderlos todos, porque los que no estamos en esta parte técnica también es difícil de entenderlo. Sí, bueno, creo que mi mensaje para cerrar sería más que todo para el sector productor, el sector beneficiador y exportador, por todo el trabajo que ya han venido realizando. Ha sido muchísimo el avance y lo que estamos buscando es que siempre tengan una participación activa, que si tienen dudas, que si tienen comentarios, nos busquen a nosotros. Siempre vamos a tener como esas puertas abiertas para cada uno de ustedes y al final demostrar que Café de Costa Rica cumple con todas esas exigencias internacionales. Ya tenemos una base consolidada y lo que buscamos siempre es demostrar la calidad y todas las acciones de sostenibilidad del sector cafetalero. Entonces, darle abrirle las puertas de que seguimos trabajando de la mano con cada uno de ellos. No me pidan cierre, ya lo hizo mejor que yo. Gustavo, un mensaje nada más corto para cerrar el podcast de hoy. Muy sencillo, Café de Costa Rica siempre lo ha logrado, siempre lo va a poder lograr y siempre lo logrará. Y yo creo que Café de Costa Rica está siempre al lado del sector y viene un futuro muy bueno, no dudemos de eso. Muchísimas gracias a ambos y por supuesto a los que nos están siempre sintonizando, escuchando, viendo. Compartan este podcast en redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, para que más personas lo vean, para que cada vez más personas del sector cafetalero conozcan sobre estos temas tan importantes y envíenos la sugerencia de temas, consultas, preguntas que tengan, dudas que hayan surgido al número que aparece en pantalla y estaremos tomando en cuenta todos esos comentarios y sugerencias o respondiendo esas consultas. A ustedes siempre agradecerles por acompañarnos en este podcast. Nos vemos dentro de 15 días con otro tema importante para el sector cafetalero nacional. Muchas gracias.